Muy buenos días a todos. Muchas gracias a AGER por la invitación a participar en este evento. Y vamos a comenzar con el tema de transporte, tomando lo último que mencionaba Pablo, y es que es preponderante que el 2025 sea el inicio de transformar todas las ideas y planes en realidades. Vamos a hablar sobre el sistema de transmisión, sus retos, sus oportunidades. Nosotros a finales de mayo tuvimos un evento también de transporte donde hablábamos sobre estos temas y Andrés Bello, un chileno que vino a exponer, mencionaba de que la transmisión muchas veces no es la Barbie o el Ken del cuento, pero es ese actor preponderante que nos lleva del plan a la realidad. Es ese actor de reparto que permite que la película sea exitosa o no. Y eso es algo que no debemos de perder de vista, porque sin transmisión no hay transición energética, no hay desarrollo energético y no vamos a tener una energía de calidad. Pasando a ver qué es lo que tenemos, hoy en día nosotros tenemos en el sistema alrededor de 3.500 kilómetros de redes de subtransmisión, entendiendo como subtransmisión aquellas redes que son de 69 a 138.000 kilovoltios. Son aquellas redes que permiten llevar la energía desde la generación hasta el usuario final. Y tenemos alrededor de 1.700 kilómetros de línea entre 230.000 kilovoltios y 400.000 kilovoltios, que es la transmisión pura, es la que nos permite mover los bloques grandes de energía alrededor del país, los que nos permiten las interconexiones y lo que nos permite en algún momento poder desarrollar adecuadamente la generación en el país. Esto nos hace ver que durante 20 años hemos hecho bastante bien la tarea. Y el transporte ha funcionado correctamente y ha permitido que Guatemala a lo largo de los años y las diferentes crisis que ha pasado las haya podido solventar. Y a hoy tengamos un sistema robusto y confiable. ¿Qué nos pasa? Que ya la demanda se nos pegó. Lo podemos ver acá. Acá estamos viendo que el crecimiento de la demanda está desde el 2013 a 2024 a un ritmo de 4%. Mientras que el sistema de transmisión en ese mismo periodo ha logrado crecer alrededor del 1.2%. ¿Qué es eso? Que de a poco esa robustez que teníamos en el sistema de transmisión nos la hemos ido comiendo. Y llegamos al punto donde estamos hoy, donde ya en ciertos lugares hay nodos que comienzan a estar escasos o sin redundancia, lo que hace que ante una falla no podamos responder adecuadamente. ¿Qué otras limitaciones podemos tener en base a las necesidades actuales y futuras que tiene el país? Estamos hablando de una demanda creciente y estamos hablando de un crecimiento de infraestructura no tan eficiente. ¿Y por qué no es eficiente? Porque a lo largo del tiempo hemos comenzado a tener problemas con ciertas comunidades, con ciertos permisos que hacen que las redes de a poco no avancen a la velocidad que necesitamos. ¿Qué necesitamos actualmente? Bajo un escenario medio como el que planteaba Pablo del escenario de CIE, alrededor de 216 subestaciones más. Nosotros tenemos alrededor de 700, estamos hablando que en 20 años debemos llegar a 1.000 subestaciones en el sistema nacional. Y debemos de duplicar la cantidad de redes, pasar de las 4.500 que tenemos ahorita a cerca de 10.000 kilómetros de red. Y es importante que esas redes, la relación entre subtransmisión y transmisión cada vez tiene que ir siendo más cercana, no como ahorita que tenemos una relación de casi 3:1. ¿Por qué? Porque este es el vehículo que nos va a permitir dar el paso que necesita el país para su crecimiento. ¿Qué acciones tenemos en el corto plazo? Tenemos un plan de expansión, el PET, un plan de expansión, el PETNAC, que a 10 y 15 años de haberse licitado, todavía no se concluye. Hay alrededor de 20 obras en total que están ahí detenidas, en su gran mayoría por temas de permisos, por temas sociales. Y es algo que como país debemos de incentivar y debemos de promover que se solucione, porque son acciones de corto plazo, son obras que hace 10 años, hace 15 años se identificaron como necesarias para el corto y mediano plazo y a hoy todavía no las tenemos concluidas. Y eso es importante reforzar y poderlo trabajar. Pero también comenzamos a tener ciertos problemas en ciertas zonas y dividiendo el país en zona centro, zona oriente y zona occidente. En zona centro comenzamos a ver que hay ampliaciones necesarias
porque los nodos en esta zona están comenzando a saturarse. Y el problema es que en la zona central cada vez es más difícil poder expandirlo si no se dan soluciones diferentes a las que hoy en día tenemos. Tenemos una zona oriente donde hay escasos recursos, hay problemas de capacitores, necesitamos esquemas de complementarios y en algún momento esa zona depende mucho de su generación y cuando hay algún fallo en generación o cuando hay un fallo en transporte, esa zona normalmente tiene problemas. Y en la zona occidente tenemos desconexión automática. ¿Qué tenemos? Problema en occidente, hay una alta densidad, hay pocas redes de 230 y muchas veces una falla se vuelve un efecto dominó. Una se trae a la otra. Adicionalmente, en la zona occidente sí hay ciertos nodos, igual que en la zona central, que están llegando a su capacidad máxima y si en el corto plazo nosotros no proveemos de soluciones eficientes para poder mejorar o ampliar esas capacidades, vamos a poder comenzar a tener restricciones de uso. Hay 2 o 3 casos muy latentes donde estamos a cerca del 90% de su capacidad de los equipos y los planes que existen por una u otra razón no se pueden concluir. Eso es algo importante que tenemos que ir atacando en el corto plazo. Entendamos que en transmisión corto plazo son 2 años, porque un proyecto de transmisión, por muy rápido que se pueda hacer, toma por lo menos 2 años. Pero eso es algo que tenemos que atajar en ese corto o cortísimo plazo. Pero ¿qué tenemos que seguir viendo? Tenemos que seguir viendo hacia adelante. ¿Y qué tenemos hacia adelante? Que necesitamos de ampliar la red de infraestructura eléctrica en transmisión. Y eso se logra a base de 2 maneras. Las licitaciones públicas y la iniciativa propia. Licitaciones públicas hemos tenido 2, se han concluido en una buena medida, no están terminadas. Iniciativa propia es lo que ha dado el crecimiento. Lo hablábamos con el regulador el día de ayer y el crecimiento en transmisión se ha dado y se ha mantenido en buena medida gracias a las iniciativas propias. Aquellos proyectos que los transportistas proponen y gestionan de común acuerdo con la comisión para poder ir mejorando el sistema. Esto nos ha permitido que en estos 20 años tengamos un sistema confiable que nos ha permitido trabajar. Pero esto lo tenemos que desarrollar y tenemos que ir buscando esas variables necesarias para mantener las iniciativas propias y fomentarlas y desarrollar los mecanismos para que las licitaciones públicas tengan un acelere importante. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos actualmente? Primero, necesitamos desarrollar las condiciones necesarias para poder generar la inversión. Y aquí estamos hablando de condiciones necesarias, tenemos que actuar como un frente común. Estado, gobierno, iniciativa privada, iniciativa pública deben trabajar en el mismo sentido. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos tener una licencia de construcción, podemos tener una licencia ambiental, pero cuando uno llega al lugar no puede trabajar. El tema no es certeza jurídica, el tema no es simplificación de información, como decía Juan Esteban al inicio. El problema es que muchas veces uno teniendo la permisología completa no puede trabajar y eso genera un conflicto importante y genera un atraso importante en las obras. Estas obras, si vemos los flujos como los que presentaba Tomás, cuando la inversión en vez de ser de 1 año, 2 años, 4 años se vuelve de 10 años, ya el flujo económico no funciona y eso deja de ser negocio y eso desincentiva la inversión, así sea con licitación o así sea iniciativa propia, porque en uno u otro caso hay temas que hacen que la inversión deje de ser atractiva. ¿Cómo podemos incentivar esta inversión? Mejorando ese tema y mejorando las condiciones económicas con las cuales solventamos el tema. ¿A qué me refiero? En las licitaciones, generar las condiciones necesarias para que el riesgo de construcción quede en manos del transportista, pero el riesgo social sea compartido con el Estado, porque el Estado es el mejor mecanismo para poder solventar los temas. Y en el tema de iniciativas propias, el generar los mecanismos financieros que permitan atraer esa inversión. Como decía Pablo, hay mucho apetito en poder invertir en Guatemala y veíamos las tasas de interés que presentan ahí, pero tenemos que acoplarlas para que esto sea atractivo. Y de ahí ir buscando simplificar algunos procesos burocráticos
que básicamente es que hay un permiso que se pide 4 veces en 4 instancias diferentes, una ventanilla única, o el tema de la digitalización de los permisos puede ser bastante importante y clave para poder lograr eso. ¿Qué tenemos que hacer para asegurar la transmisión? Y aquí es donde creo que me voy a alargar un poco más, porque esto es el futuro. Hay que tomar en cuenta, en primer lugar, que la inversión privada en los últimos 20 años ha representado el eslabón más fuerte en esta cadena del sector eléctrico. Hoy en día, más del 50% de la transmisión del país es privada. Y eso año con año va creciendo. ¿En base a qué? En base a la confianza y credibilidad que los actores actuales de transmisión tienen en el sistema y lo que han podido desarrollar y siguen desarrollando en el país. Esto hay que fomentarlo e incentivarlo, porque como bien decía Paulo, este crecimiento no se va a dar necesariamente con fondos públicos, sino se puede dar a través de la iniciativa privada. Esta infraestructura de transmisión debemos de planificarla correctamente. Debemos de tener un horizonte de mediano y largo plazo que nos permita adelantarnos a las necesidades futuras del país. No debemos de pensar solo en hoy, sino debemos de pensar en el mañana. El tema de la redundancia y robustez de los sistemas de transporte es vital y necesario para poder ofrecer una energía de calidad. Una energía de calidad a un usuario final regulado, que lo que quiere es llegar a su casa y poder prender la luz y poder estar cómodamente en su casa, o el tendero que quiere tener sus cámaras frías todo el tiempo disponibles para poder vender, pero también es ese usuario final, ese carpintero, ese herrero que tiene su producción y necesita eso, como puede ser el gran empresario que tiene grandes inversiones en producción, que lo que necesita es una energía de calidad y una energía constante, las 24 horas del día, los 365 días del año, que le garantice poder tener en óptimas condiciones sus procesos productivos. Esa infraestructura de transmisión es básica para eso, porque nos permite ante cualquier eventualidad poder salir al paso y mantener o permitirle a las distribuidoras mantener el suministro eléctrico de una manera continua. Hay que buscar esos proyectos estratégicos que unan la oferta con la demanda. Estamos ante las puertas de una gran licitación y esa licitación va a generar necesidades de transmisión que debemos de cubrir como sistema para que podamos desarrollar. ¿Qué hace que las licitaciones de energía, qué hace que el costo de generación sea competitivo? El transporte. Si no tenemos un sistema de transporte robusto, la energía se vuelve cara. ¿Por qué? Porque hay que invertir en llevarla al punto. Y les pongo un símil, es como las redes de carreteras o la red de calles de Guatemala. Hoy en día estamos colapsados, ahí hay veces solo un camino para llegar a un punto. ¿Y qué pasa cuando hay un problema ahí? 4 horas en el tráfico, lo vivimos ayer. ¿Qué pasa si tuviéramos 2 o 3 vías para poder llegar al mismo punto? Tal vez nos tardaremos un poco más, pero vamos a llegar y vamos a llegar bien. Eso es lo que debemos de buscar con el transporte eléctrico, tener esa robustez y redundancia que permita que ante cualquier eventualidad el país siga caminando y siga produciendo. Y por último, debemos de enlazar todo en una política de Estado que permita que estos planes sean parte de un plan de nación. ¿Por qué? Porque las inversiones futuras en nuevas producciones, las inversiones futuras en nuevas plantas que generen empleo en el país deben de estar atadas a la energía. Lo mencionaba en la presentación de la mañana de Invest, que sin energía eléctrica es muy difícil atraer inversión extranjera. Todo esto nos hace pensar que la transmisión es un elemento estratégico y vital en las necesidades del país. Y quisiera cerrar con ese tema. Guatemala tiene un sistema de transporte confiable y robusto, pero necesita inversión. ¿Para qué? Para mantener la estabilidad del país y que la generación siga siendo competitiva y que los costos de energía se mantengan en los niveles necesarios para poder desarrollar al país. Y si queremos desarrollar el país, si queremos tener crecimientos del 4 o 6% de crecimiento nación, nosotros debemos de crecer al 6-8% en generación eléctrica y a 6-8% en transmisión eléctrica para poder acoplarnos a ese desarrollo del país. Recordemos que sin transmisión no hay transición energética, sin transmisión
no vamos a poder tener un sistema robusto y confiable para el país. Muchas gracias.